Marca presenta la cátedra Líderes del siglo XXI, un espacio académico en la que la institución, por medio de conferencias y personajes que han aportado a la construcción de la realidad nacional, busca estimular el mejoramiento académico de los estudiantes y asistentes. Iniciamos, por favor, entonando las notas del Himno Nacional de la República de Colombia. Himno del departamento de Cundinamarca.
himno de la Universidad de Cundinamarca. Somos universitarios, en los sueños sumergidos, somos nobles visionarios, de ideales compartidos. Es nuestra universidad, gloria de Cundinamarca, heredera en dignidad de un mítico patriarca. Tras la huella de Bochica, su linaje, alma mater, patria chica, en el cósmico lenguaje, claustro es de luz y ciencia, en su savia nos nutrimos, las virtudes son su esencia, en su fuerza nos unimos. Somos universitarios, en los sueños sumergidos, somos nobles visionarios, de ideales compartidos. Universidad de Cundinamarca, esperanza, orgullo de Colombia. ¿Se pueden sentar, por favor? Vamos a explicar en un video el protocolo de seguridad que hemos dispuesto para este evento. Bienvenidos al auditorio Emilio Sierra Vaquero. Seguridad y Salud le da la bienvenida a esta su casa. Universidad Cundinamarca, generación siglo XXI. Atención, atención. Por la seguridad de todos, los invitamos a escuchar los lineamientos de seguridad y autoprotección ante una posible emergencia. Si está acompañado, coordine un punto de encuentro. Recuerde que se encuentra en un escenario de eventos masivos. Respete las medidas de seguridad. Su colaboración es importante. No deposite objetos en las escaleras o pasillos, ya que estos obstaculizan las rutas de evacuación. Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas dentro del recinto. No pierda de vista a sus niños, ya que son su responsabilidad. Respete en todo momento las indicaciones del personal de Brigada de Emergencias y Seguridad que están para brindarle ayuda. Acuda a ellos en caso de cualquier emergencia. Al abandonar el recinto, hágalo de forma ordenada, respetando el orden lógico de la salida. Está prohibido en caso de emergencia movilizar los vehículos. Estamos ubicados en el auditorio Emilio Sierra Vaquero, el cual tiene 5 salidas de emergencia y 2 puntos de encuentro. Por motivos de seguridad se establece la parte inferior derecha del auditorio para asistentes con limitación física, adulto mayor, mujeres en estado de embarazo y niños de brazos, quienes evacuarán por la salida de emergencia derecha. Al salir, gire a mano derecha y siga la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro. Parte superior derecha, evacuarán por la salida central derecha. Descendiendo las escaleras encontramos la recepción, la salida principal y el punto de encuentro. Parte superior izquierda, evacuarán por la salida central izquierda. Descendiendo las escaleras encontramos la recepción, la salida principal y el punto de encuentro. Parte inferior izquierda, evacuarán por la salida de emergencia izquierda. Al salir, giramos a mano izquierda. Siga la ruta de evacuación hasta el punto de encuentro. Las personas ubicadas en la tarima evacuarán por la puerta izquierda. Seguimos la ruta de evacuación. Descendemos y encontramos la salida de emergencia. Continuamos por el pasillo hasta el punto de encuentro.
En caso de evacuación por emergencia, respire y mantenga la calma. No grite. Siga las instrucciones del personal de brigada y seguridad. Dé prioridad a personas con limitación física, adulto mayor, mujeres en estado de embarazo o con niños de brazos. No empuje. Camine, no corra. Siga las rutas de evacuación señaladas. Aléjese de lugares que representen un riesgo inminente. En caso de sismo, mantenga la calma. No grite. Ubíquese en posición fetal y proteja su cabeza. Una vez terminado el movimiento telúrico o sismo, diríjase al punto de encuentro lo más rápido posible, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores. Estar preparado ante una situación de emergencia es tarea de todos. La cátedra Líderes del siglo XXI busca fomentar el aprendizaje del estudiante a través de la experiencia real de los más importantes líderes nacionales, quienes desde diferentes ámbitos en los que se desarrollan pueden brindar enseñanzas que permiten a los asistentes empoderarse del conocimiento adquirido. La meta de un verdadero líder es caminar en la milla extra, vencer los obstáculos y hacer que los otros cooperen con sus ideales para construir equipos eficientes de trabajo. Y es hoy. Lo vamos a aprender con nuestro invitado, Francisco Pacho Maturana, para quien pedimos desde ya un aplauso y le agradecemos su presencia. Pero, ¿cómo nació esta iniciativa de la Universidad de Cundinamarca? ¿Qué finalidad tiene? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Cómo permitirá este evento académico desarrollar herramientas y habilidades del liderazgo en los miembros de la comunidad académica para mejorar su calidad de vida y así responder a los principales desafíos de la sociedad cundinamarqués y colombiana? Invito al rector Adriano Muñoz, creador de este proyecto, para que nos ilustre sobre este evento. A todo el auditorio pido también un sentido aplauso para el rector de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad del siglo XXI. Autoridades académicas, distinguidos profesores y administrativos, queridos estudiantes, estimado profesor Maturana, muy buen día a todos los aquí presentes. Bienvenidos a este espacio académico. Hace unos días en este mismo recinto hice la apertura y socialicé Contigo Siglo XXI, espacio académico donde el protagonista es cada uno de ustedes, profesor, estudiante, directivo y administrativo, que pone a prueba la creación y el talento. Un espacio que nos permite relacionarnos con los demás para lograr un aprendizaje que mejore nuestra acción diaria para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. En estos espacios académicos generamos unas prácticas en que se logra un aprendizaje y tributa al Frente Estratégico 2 del Plan Rectoral. Al mismo tiempo, a través de la observación y el análisis, se estructura una acción transformadora en cada una de las localidades donde opera la Universidad de Cundinamarca. En consecuencia, ya no es la universidad subsumiendo totalmente la cultura de la sociedad colombiana que nos tiene postrados en la pobreza y la violencia, basada en la aniquilación y desconocimiento del otro, sino una contracultura que promueva la vida, los valores democráticos, la civilidad, la libertad, sustentada en el reconocimiento de la persona humana y la naturaleza. Hoy, en este escenario,
se realiza la primera versión de la Cátedra Líderes del Siglo XXI, un espacio fuera de las aulas donde nuestros estudiantes, a través de la experiencia de líderes que han aportado a la construcción de la realidad nacional desde diferentes ámbitos, pueden adquirir las herramientas que no solo les serán útiles para su profesión, sino que les ayudará a dejar huella para la transformación de Colombia. El objetivo es que los invitados a esta cátedra le cuenten a los jóvenes de qué manera logran sus éxitos y cómo asumieron los fracasos, con el fin de lograr un aprendizaje de estas experiencias que les permitan lograr una acción transformadora en la vida, la convivencia, la actitud política y la ética personal. Profesor Maturana, gracias por aceptar esta invitación. Le aseguro que esta no será una conferencia más, sino un entrenamiento para la vida de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca que pertenecen a la generación siglo XXI comprometida con Colombia y con el departamento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Adriano Muñoz, rector de la Universidad de Cundinamarca, por sus palabras y por este evento, Cátedra Líderes Siglo XXI. Francisco Pacho Maturana es miembro de la Comisión de Estudios Técnicos de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, exjugador y exdirector técnico de la Selección Colombia, es odontólogo de profesión, reconocido como uno de los técnicos más representativos del fútbol mundial y seleccionador que clasificó la selección nacional a los mundiales de Italia 90 y USA 94. Además, campeón de la Copa América de 2001, cuando la selección Colombia se llevó su primer título en el gran certamen de selecciones del continente. Dentro de sus logros como director técnico de fútbol, también se destaca llevar a las selecciones de Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago a jugar eliminatorias mundialistas. Se quedan muchos logros en el tintero, pero Francisco Pacho Maturana es sin lugar a dudas uno de los técnicos más importantes de la historia del fútbol colombiano y hoy uno de los líderes del siglo XXI. Profesor Pacho Maturana, bienvenido. Un aplauso. Aló. Hola. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tira, gana. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Arranca con balón de lado y pegando por la izquierda. Muy bien para Domingo con el vecino intentando. Muy bien, viene Colombia, Dios mío. Colombia. ¿Cómo olvidar estos gloriosos triunfos del fútbol colombiano? Nuestro país vibró de alegría y emoción. Por primera vez después de muchos años, se volvió a escuchar el nombre de Colombia en toda América y en el mundo entero. Nuevamente, Colombia resurgía como una de las grandes potencias del fútbol en Latinoamérica, para muchos solo comparable con Brasil y Argentina. Pero detrás de todos estos logros, hubo un hombre que desde la banca abrió el camino, un hombre que fue el artífice de un sueño, un hombre que dividió la historia del fútbol colombiano en dos. Francisco Pacho Maturana nació en la ciudad de Quibdó en 1949. Desde muy pequeño vivió en la ciudad de Medellín,
odontólogo de profesión, terminó haciendo su camino en el maravilloso mundo del fútbol. En los años 1970 y 1980, fue un destacado defensor en los clubes Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, obteniendo el título de campeón de fútbol profesional colombiano en 1973 y en 1976. Como director técnico, llevó al cuadro Atlético Nacional a ganar la Copa Libertadores de América en 1989, la primera de esta clase para nuestro país. Francisco Maturana logró llevar a la selección colombiana de nuevo a un mundial de fútbol luego de 28 años de no haber clasificado a dicho certamen, llenando nuevamente de ilusión todos los corazones colombianos, dejándonos grandes recuerdos como el inolvidable partido Colombia-Alemania, donde nuestra selección empató a un gol contra el equipo que se coronaría como campeón del mundo en Italia 90. Pacho también llevó a Colombia al Mundial USA 94, en cuyas fechas de clasificación Colombia vuelve a hacer historia con un fulminante 5-0 ante la selección argentina que llenó de orgullo y alegría todos nuestros corazones. En el año 2001, Colombia gana la Copa América bajo la dirección del gran Francisco Maturana. Un logro inolvidable que lo ratifica como uno de los mejores directores técnicos de toda América y el mundo. También llega a dirigir las selecciones de fútbol de Costa Rica, Ecuador y Trinidad y Tobago. Hoy Francisco es miembro del panel técnico y grupo de estudios internacional de la FIFA. Maturana ha reunido a lo largo de su experiencia importantes lecciones que comparte con el público en general. Su analogía entre el fútbol y la vida cotidiana de las empresas y personas, al igual que sus aportes y enseñanzas, están cargadas de conocimiento y entretenimiento. Señoras y señores, con ustedes, Francisco Pacho Maturana. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria, la América. Bueno, muy buenos días para todos los presentes. Agradecer al señor rector su generosidad en la presentación, el aprecio que me han brindado desde que llegué acá. Todo esto ha hecho que tenga una sensación difícil de explicar. A ustedes la verdad que los envidio. Para mí, los mejores momentos de mi vida fueron en la universidad, una universidad como esta pública, con un deseo de ser la mejor siempre. Y resulta que mientras uno está en la universidad, uno tiene la capacidad de elegir, y elige los amigos y los momentos que lo hacen feliz a uno, más allá que uno tenga muchas otras cosas, pero uno elige lo mejor. Después cuando uno sale de la universidad, no elige lo mejor, lo guía son las cosas a conseguir. Entonces, este momento de ustedes es único, disfrútenlo, que estoy convencido que lo van a recordar toda la vida. Me llamó la atención y me emocionó cuando al inicio estuvieron los signos de Colombia, de Cundinamarca, y el de la universidad se escucha más duro. No sé, y eso pasa también en la universidad donde yo me crié. Es evidente que soy una persona del fútbol, eso no lo puedo negar. ¿Cómo llegué ahí? No sé.
Yo creo que el fútbol elige. Uno no elige al fútbol, sino que el fútbol lo elige a uno. Uno va a un jardín, hagan el ejercicio, un jardín donde están los chiquitos de 5 o 6 años, y hay uno que uno ve que no le da. En cambio hay otros que uno ve que tienen una soltura, una coordinación, y uno dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Si de pronto uno no alcanza a ver eso, vayan hoy por hoy a los diferentes campos donde se juega. Los chicos están en escuelas y juegan partiditos los fines de semana. Ustedes van a ver que el que eligió el fútbol, el papá está por allá mirando así y callado. Y de pronto le dice a un amigo, ¿y este pelado cómo hace eso? ¿De dónde salió con eso? En cambio, el que no fue elegido por el fútbol, ustedes lo distinguen fácil porque la mamá está gritando y peleando con el árbitro y con el entrenador porque no lo pone. Entonces ahí se da cuenta uno que hay algo. Después yo creo que el entorno hizo el resto. Yo viví en un barrio futbolero y me crié viendo las figuras, y yo quería caminar como Turrón Álvarez, quería caminar como Mario Agudelo, quería caminar como Oscar López, quería caminar como Cunda Valencia, como Chonto Gaviria, toda esa gente que eran los reflejos. Pero lo tenía claro, yo no mandaba mi mamá básicamente, y ella tenía claro que había que estudiar. Y estudié, me gradué como profesional, y una vez que me gradué como profesional, ahí mientras esperaba que adjudicaran un pueblo para hacer mi rural, me fui a entrenar un día con Nacional, porque yo desde los 9 años jugaba en las divisiones inferiores de Nacional, y me dijeron que se había lesionado un jugador y que el domingo iba a jugar yo, y jugué bien, y al último con mis compañeros decidimos que el rural podía esperar y que yo podía empezar a jugar fútbol, ya con un consultorio que había conseguido a partir de esa primera, digamos, negociación. Yo soy una persona que siempre estoy buscando la posibilidad de aprender, y hoy siento esas cosquillitas porque lo veo como más latente. Desde que llegué acá, todas las primeras directrices me decían que hoy iba a ser un día importante para mí. Más allá de lo que siento por estar en la universidad nuevamente, el rector me hablaba de algo que puede resultar en la forma de expresarlo un poquito cantinflesco, ¿cierto? Pero él decía que sería muy lindo que en la universidad uno aprendiera que la clave es aprender. Y resulta que yo a mi edad todos los días encuentro que ese es el camino, aprender. Claro que el día que uno pierda la humildad, no va a perder el camino también. Entonces, a partir de eso, yo siempre estuve buscando las enseñanzas que el día a día me traía. En el año 73 nosotros quedamos campeones, y por esas cosas del fútbol, la prensa me destacó como el jugador más valioso de ese año. Bueno, eso trae como consecuencia que toda la prensa está pendiente, que la nota, que esto, que lo otro. Bueno, y un día cualquiera, no, cualquiera no, era un lunes, y yo estaba acostado, me llama un periodista a mi casa, contesta mi madre, y preguntan por Pacho, y mi mamá le dice que está dormido. Entonces el periodista, para no perder la llamada, entrevistó a mi mamá. Yo estaba oyendo, y mi mamá hablaba. Entonces el periodista le pregunta que normalmente qué hace Pacho después de un partido de fútbol. Y ella le dijo, pues hombre, él llega muy cansado, se acuesta
un ratico, hasta que lo llaman los amigos y se van a beber hasta el otro día. Cuando yo oigo eso, yo, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a decir eso? Y me dice, y eso no es lo que haces. Yo no sirvo para decir mentira. Entonces, a partir de ahí, me cuesta decir mentira y no sé, no salgo tan fácil después de los partidos. No salía tan fácil después de los partidos, me demoraba un poquito. Pero de todas maneras, más allá de que yo haya estado metido en el fútbol y que sea un agente de fútbol, yo entiendo que hay mucha gente que tiene toda la licencia de que no le gusta el fútbol. Pero lo que sí es un hecho puntual es que el fútbol es un fenómeno social importantísimo. Yo diría el más importante. Y la cosa ha cambiado. Antes que un hijo dijera que iba a ser futbolista, eso no era bien entendido. Hoy, incluso en las clases altas, nace un niño y lo primero que hace el papá es comprarle los guayos y el uniforme de Messi o de James. Después, encontrar que los deportistas son íconos publicitarios, eso era impensado en el pasado. Hoy, digamos, es una fuente de ingreso para todos, porque en este tema de publicidad gana todo mundo. Entonces, después, esto es incluyente. Eso es incluyente y al mismo tiempo tiene a veces un ejercicio como de equidad. Ustedes imagínense un partido de Alemania y Bolivia. Y está el alemán aquí a un lado y el boliviano sentado. Y empieza el partido y se miran a los ojos, se pechean y se sienten iguales los dos. Termina el partido y el alemán sigue siendo alemán y va con su cosa y el boliviano sigue siendo boliviano. Pero durante 90 minutos estuvieron iguales. Entonces, eso es una de las ventajas que ofrece, o del tema social que ofrece el fútbol. ¿Dónde está esto? Cualquiera de eso. Bueno, después, la idea mía en este momento es como convencerlos que sí es un fenómeno importante el fútbol, independiente que sea mi estatus normal. Entonces, cuando uno oye hablar de equipos que cotizan en la bolsa, uno oye hablar de jugadores cuya cláusula de rescisión es de 200, 300 millones, de pases o contratos de 150, entonces si estamos hablando de esa plata, ¿cómo no va a ser serio eso? Entonces sí es un fenómeno serio. Después yo no diría que es un fenómeno político, pero sí es una plataforma política. Cuando vos encontrás personas como el primer ministro de Italia, que difícilmente uno conociendo después su historia, su biografía, si no es por el fútbol, difícilmente podría ser primer ministro de Italia. El señor Berlusconi, el Milan lo llevó a eso. Después hay el presidente de Paraguay, primero fue miembro de la federación y estuvo trabajando en el Mundial 2010, que fue un mundial importante para los paraguayos. Y a partir de su vinculación con un equipo, se llama Libertad, este señor empezó a tener un reconocimiento, empezó a ser visible y terminó siendo presidente de Paraguay, este señor Cartes. Lo del presidente de Argentina, pues yo creo que todos lo conocemos porque fue el guía de una institución muy respetable como el Boca Juniors. Y todo eso se dice que en el Boca son la mitad más uno, y yo creo que la mitad más uno votó y lo tenemos de ahí de presidente. El otro señor, el que también hoy por hoy es presidente de Paraguay, ya había sido presidente de Uruguay, ya había sido presidente en un pasado. Ese señor fue presidente de un equipo Progreso, que en el 89 ganó por primera vez en su historia el campeonato uruguayo. A partir de ahí se hizo visible, le dio para una candidatura y elección, pero lo importante es que aprovechó el fútbol para direccionar a todos los equipos y desde la equidad, porque el gobierno les dio a cada jugadores, a cada club asistencia para sus equipos inferiores, y no solamente la asistencia, sino el cómo, que es muy importante. Buscando ese competidor integral. Entonces él hablaba que puede que resultaran 4 o 5 jugadores
pero lo más seguro es que todos los que habían intentado ese camino de llegar a ser jugadores iban a ser excelentes personas por lo que era el acompañamiento. Después del Papa Francisco, ni se diga, hoy debe estar de fiesta porque ayer perdiendo clasificaron, ¿no? Bueno, Albert Camus decía que todo lo que él era se lo debía al fútbol. Entonces el fútbol como fenómeno cultural también es importante. Ustedes hagan un poquito de memoria y se dan cuenta que no hay un deporte donde la gente vaya disfrazada como en el fútbol. Ustedes van a basquetbol y la gente es normal. En el fútbol la gente se pone disfraces por todos los lados, se pinta, no sé, es como un escenario cultural donde a nivel de campeonatos del mundo la gente va y los mexicanos llevan su gorro, los colombianos llevan su sombrero volteado, los vikingos llevan sus cachos y después cada uno se va para su casa. Hay momentos donde se intercambia, donde se confrontan las identidades culturales, pero al final cada uno sale reforzado. Entonces esto no pasa sino en el fútbol y por eso en algunos casos hay digamos periodistas que dicen que la patria es la selección nacional de fútbol. Otros son más osados que dicen que cuando la selección va bien pareciera que el país va bien. Entonces uno empieza a analizar y como que sí hay cosas. Entonces, desde el punto de vista deportivo, ¿cómo no va a ser importante un fenómeno como el fútbol cuando vos tenés en las Naciones Unidas que tiene 194 miembros y la FIFA tiene 209 federaciones miembros y hay 3 que están calentando y dentro de poquito van a ser 212, pero hay 209 países y lo grave no es el número, sino que para poder llegar allá, el camino para ser miembro de FIFA, resulta que cada país tiene que renunciar a su soberanía. Entonces los problemas del fútbol se definen por los estamentos de FIFA, no se resuelve por los estamentos del país. Entonces ahí podemos darnos que es un fenómeno pues muy grande desde el punto de vista deportivo. Después, todos esos 209 miembros de la federación, pues de entrada hay 209 selecciones y cada país tiene no sé cuántos equipos en el campeonato, entonces imagínense la cantidad de equipos, pero todos esos equipos tienen un objetivo, que es ser exitoso. Yo, digamos, de pronto no estoy muy de la mano de ganar. Ganar es muy bueno, pero se puede ganar a veces de cualquier manera y eso no me llena. Entonces respeto todas las maneras de ganar, pero yo creo que hay una forma, la forma es la que determina el éxito, no es el ganar simplemente. Entonces todos queremos construir un equipo exitoso, que es lo mismo que tener una familia exitosa, que es lo mismo que tener una empresa exitosa, que es lo mismo que tener una universidad exitosa. Todos queremos construir eso. Entonces vamos a ver cómo se logra eso. Hay un punto de partida que para mí es fundamental, determinante, que es casi que una condición de vida. Para uno hacer sus cosas no tiene por qué estar pensando o descalificando a los demás. Entonces para prender una vela no hay que apagar las otras, decía Gandhi, y yo creo que eso tiene mérito. Ahorita cuando hablábamos con el rector y con el vicerrector, con el decano, casi que la directriz es esa: aprender. Y yo creo que esa es la clave en la vida, pero para uno aprender hay que tener la humildad para entender que somos, digamos, sujetos a mejorar, porque hay personas que piensan que ya son lo máximo y no van a aprender nada. Después, yo pienso que el aprendizaje es un tema que es iniciativa de uno, no es cuestión de que tenemos que ir, es saber mirar, en otras palabras, es saber mirar y creer desde la humildad que cualquiera nos puede enseñar. Yo tuve una experiencia que quiero compartir porque más allá de charlas, esto es como contar un poquito de anécdotas.
Cuando yo empecé a dirigir, yo dirigía a pelados de 12 años y tenía uno que jugaba muy bien, pero muy bien, esos que el fútbol elige. Y un día en un partido llegó tarde, pues yo no lo puse. Y empezó el partido 1-0, perdiendo, y él me miraba y yo lo miraba. 2-0 perdiendo y él me miraba. Bueno, terminó el primer tiempo, fue al camerino, la gente se alistó, él se organizó y yo me hice loco y empezó el segundo tiempo. Ya por ahí a los 10 minutos yo lo llamo y le digo, Yesid, vení, vas a entrar. Y entonces él me agarró el carnet y me dijo, mano Pacho, yo entro, pero ya no hay nada que hacer. Entonces ahí yo sentí el impacto. El muchachito de 12 años ya tiene una lectura del juego y sabía que no había nada que hacer. Bueno, terminó el partido y estaba en el camerino y estaba como medio con ganas de llorar. Yo fui y lo abracé y le dije, Yesid, venga, hoy los dos aprendimos. Usted a llegar temprano y yo a tratar de hacer los cambios más rápido. Entonces eso es importante, el aprender. Después ustedes acá en la universidad y en la vida hay que tratar de estar coqueteando con el máximo rendimiento, no ser uno así, no dicho, con lo habitual. Con lo habitual podemos ganar, pero no trascendemos. Se trasciende cuando vos estás en el máximo rendimiento y buscas que toda tu familia tenga el máximo rendimiento en todas las direcciones o que tu empresa esté al tope. Y la clave es una autoexigencia, o sea que no nos podemos conformar, nosotros tenemos todo y algunos que tenemos el privilegio que la vida nos dio de estar en una universidad, no nos podemos contentar con eso, tenemos que sacarle todo el jugo a eso. Y ese jugo lo sacamos a la medida que tenemos la humildad de saber que podemos ir más y más y más y más. Y fuera de eso tenemos que autoexigirnos. Y cuando ustedes como líderes, pues aquí van a haber muchos líderes, porque es la clave. Yo pienso que todos aquí vamos a ser líderes. Entonces cuando nosotros logremos ese liderazgo, tenemos que tratar de ¿cómo se llama eso? Crear la presión a todas las personas que queremos que mejoren. Entonces, es muy importante dónde estamos. Estamos en un mundo donde lo más significativo es el cambio. Todo va cambiando y si no estamos todo va cambiando y tenemos que estar en armonía con ese cambio. Cuando uno habla de cambio, normalmente no quiere decir mirar con desdén el pasado, porque muchas veces en el pasado hay pista para este presente. El tema es saber ver. Entonces, como hablan ahora de los samuráis, creo que todos nosotros tenemos que partir de un plan, tenemos que prepararnos para lo que va a pasar, no esperar que las cosas nos pasen. Nosotros tenemos que estar atentos antes de que la acción se produzca. Tenemos que entender que todo no es color de rosa, que hay momentos difíciles en la vida. Entonces, los momentos pueden ser difíciles, manejables, llevaderos o normales, de acuerdo a la condición que nosotros tengamos, de acuerdo a la entereza de tu corazón. Hay gente que las dificultades lo crecen, que tiene el corazón fuerte y entonces hay otros que lo vuelve nada. En este afán por construir un equipo exitoso, tenemos que estar atentos para aprender y mirar de todas partes, porque cualquiera nos... Parreira, Zagalo, Scolari y estaba ese señor Bernardo Rocha de Resende. Y yo creo que era la figura del escenario, porque es un tipo que es el técnico más ganador del mundo. Este tipo, no sé cuántas medallas tiene, es olímpica, creo que 7. Mundiales tenía en ese tiempo 14 o 15,
de las de Sudamérica las tenía todas y de Brasil ni se diga. Este es el entrenador de los muchachos y anteriormente de las muchachas de voleibol de Brasil. Entonces era la figura del escenario y los periodistas llegan a sacarle provecho y todo lo que estábamos al frente también a sacar provecho a través de que un campeón debe tener pistas para todos nosotros que queremos llegar a triunfar. Entonces le preguntaron a él que cómo hacía para ganar tanto. Y él pues dijo, pues hombre, no, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede hacer. Entonces ahí uno encuentra la humildad porque otro dice, bueno, yo hago esto, tal otra. No, él dijo, él le dio la importancia al trabajo en equipo. Cada uno de nosotros hace lo mejor. Entonces, el presidente del equipo tiene que hacer lo mejor, trayendo las contrataciones, el utilero tiene que hacer lo mejor, organizando la ropa, el masajista, todo el mundo tiene que hacer lo mejor. Entonces, la otra pregunta, ¿qué sentía cuando ganaba? Y por el derecho que sí era muy feliz. Y él dijo, cuando ganamos, yo siento un alivio. Y entonces todo el mundo, ¿cómo es que se siente un alivio cuando gana? Sí, siente un alivio. ¿Y la felicidad qué? ¿No es feliz cuando gana? No, es que yo soy feliz en el día a día. Entonces la importancia, porque es que cuando vos sos feliz, todo lo que haces lo haces mejor. Entonces es importante cuando nosotros queramos hacer a alguien mejor, pues tenemos que estar bien nosotros. Tenemos que ser felices nosotros para que lo que nosotros hagamos nos sea felices. No hay pistas para el éxito. Lo que sí hay es coincidencias. Hay que saber buscarlas. Y uno mira que este equipo ha ganado todo, pues vamos a ver qué tiene. Que este equipo o que esta empresa es exitosa, vamos a ver qué tiene. Y entonces ahí encuentran cosas que son comunes o afines en todos estos equipos que han tenido éxito. El liderazgo, fundamental, pero un liderazgo auténtico. No es que yo quiero ser Guardiola y mi equipo va a jugar como Guardiola, o que yo quiero ser Mourinho, o que quiero ser Reinaldo, no. Tienen su propia identidad. Entonces, ese liderazgo autóctono generalmente está sustentado con el conocimiento, porque es que es muy difícil ser líder si no tienes el conocimiento. ¿Por qué? Con el conocimiento, sobre todo en el fútbol. El jugador de fútbol es muy inteligente y el jugador de fútbol le pregunta a un entrenador y en 10 minutos le miden el aceite. Saben si sabe o no sabe. Si saben, pues chévere, es el líder que están buscando. Si no saben, es cuestión de tiempo. Entonces, ese tema liderazgo está presente. Está presente el tema del compromiso, porque si no hay compromiso es muy difícil. La motivación, la lealtad, el respeto, el orden es determinante. Con el orden uno puede llegar a sitios insospechados. Japón llegó a ser potencia mundial. ¿Y qué tienen los japoneses? Orden y puntualidad. En su momento, pues yo tuve una experiencia en Ecuador. Pues tuve la suerte de que el primer año me invitaran a un torneo en Japón y me llevé los jugadores 40 días por allá. Y era un lío, porque yo decía a las 10 y yo decía a las 10, hora ecuatoriana. No, a las 10, bueno, iban llegando a cualquier hora, pero era todo el país. Yo me acuerdo que en alguna ocasión yo cité a una rueda de prensa y faltando un cuarto para las 10 yo llegaba a la oficina y estaban los periodistas con los cables organizando apenas las cosas. Pues yo entré, permiso, pum, entré, me senté y dije lo que tenía que decir. Habían como dos tipos, le pregunté alguna pregunta y los tipos estaban así, yo no era ni periodista, yo alguna pregunta, no, nada. Listo, arranqué y bajé. Y cuando yo bajaba, no, era las 10, ya pasó. A partir de ahí, cada que yo llamaba a una rueda de prensa, el presidente de la federación me llamaba, Pacho, no vas a empezar todavía, estoy a 2 cuadras.
Entonces la gente entendió la importancia de llegar temprano, porque en el fútbol y en la vida, si vos llegas justo en el momento a determinada situación, el resultado puede cambiar. Entonces, al final, al otro año fuimos nuevamente a Japón y ya los jugadores estaban en otra dinámica. Y el presidente de la federación me decía, señor Maturana, lo felicito, tiene un equipo ordenado y puntual y los resultados van a llegar tarde que temprano. Y no sé, yo creo que cuando nosotros fuimos a Ecuador había muchas cosas por conseguir y ya Ecuador encontró un reconocimiento a través del resultado. Después, lo que hablaban ahora el tema del samurái, lo que es la planificación, no podemos ir así a la topa tolomba, hay que tener una visión de dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer. Cuando uno tiene una visión clara, se puede equivocar. Y uno va y esto no era y se equivoca por acá, por allá, pero uno sabe para dónde va. Pero cuando uno no sabe para dónde va, cuando uno no tiene una visión, uno deambula. Uno va para un lado, va para otro y no sabe si llegó o no llegó. Después, cuando vos tenés tu sueño, porque todos tenemos sueño, y si no tenemos sueño, es muy difícil que podamos llegar a ser alguien en la vida. Entonces, todos tus sueños, uno tiene que, digamos, seguirlo. Primero empujarlo. No es cuestión que yo quiero esto y estoy acostado esperando que eso arranque. Eso no arranca. Eso hay que darle el startazo y darle toda la acción posible. Entonces, los sueños a veces pueden tener descalabros ocasionales, pero si tu sueño es verdadero, seguís y buscas por qué por la noche, reflexionás, por qué no me dio, pero seguís. Las grandes cosas se consiguieron a través de persistir y persistir y persistir. Entonces, es muy importante también, bueno, yo voy para tal parte, bueno, sí, yo quiero ser campeón de Colombia, sí, pero ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la plantilla que tenemos? ¿Cómo estamos en defensa? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo está la implementación? ¿Cómo está la estructura para poder trabajar? Entonces hay que saber de dónde parte uno para poder darle una directriz que tenga validez a tu sueño. Entonces es importante el tema también de la comunicación entre el grupo. Si uno tiene un grupo que no se comunica, al final no tiene grupo, tiene una colección de individualidades simplemente. ¿Por qué? Porque es que en un grupo es importante el afecto, la sintonía, la energía que une, y eso se van a dar cuenta o se han dado cuenta ustedes acá. Ustedes son felices porque tienen sus amigos, porque están acá, más allá de que se están nutriendo y están aprendiendo, pero el grupo como tal es la interacción que puede existir a través de la comunicación. Si no hay una comunicación es muy complicado. Entonces el tema de la comunicación hay que tenerlo bien. Uno como entrenador, hay muchas maneras, hay muchos escenarios de la comunicación. La comunicación que yo tengo individualmente con una persona, con un jugador, que hay que buscar esa comunicación. La comunicación que tengo a través de una rueda de prensa, la comunicación que existe entre ellos, la comunicación que hice entre ellos y toda la plana administrativa. Entonces todo está marcado por la comunicación. Entonces es muy importante en ese tema mirar el tonito a veces es complicado, saber el lenguaje que queremos utilizar es importante. Entonces, si nosotros logramos tener esa base firme de la comunicación, yo creo que el camino puede ser el indicado. Otra de las cosas que nosotros vimos en las pistas que tienen las instituciones que han sido exitosas es la presencia del líder, que les hablaba yo, del líder desde el conocimiento. Entonces, ¿qué es un líder? Hay muchas definiciones de líder. En el fútbol nosotros tenemos una que yo creo que es válida para la vida también, que el líder es una persona que hace mejor a otra y al mismo tiempo empodera a otros para que hagan mejor a otros. Entonces yo en mi equipo de fútbol no puedo decir que el líder de mi equipo es el Pibe Valderrama, no. El líder de mi equipo
yo espero y abrigo la esperanza de que sea el portero, pero no ese portero que ejerce el liderazgo, como dicen por ahí, el liderazgo del villancico, ¿cierto? Que vamos muchachos, vamos. No, el portero que habla desde el conocimiento, que le dice al defensa, no salga, regresa, tapa la raya, vení, no te tiras al piso, todas esas cosas, el portero debe saber todo eso, está actuando desde la capacidad, desde el conocimiento. Entonces necesito también que un defensa sepa cómo tienen que manejarse los volantes. Necesito que un volante sepa cómo tienen que manejarse los delanteros, cuándo tienen que ir a apretar allá, que no vayan solos, que venga, que regrese, que tape. Todas estas cosas, yo procuro eso. Después, hay que tener en cuenta que todos nosotros somos, ¿cómo se dice? Estamos bajo vigilancia. El líder está bajo vigilancia. Todo lo que haga el líder, los demás tienen licencia para seguirlo. Si en realidad es el líder. Entonces, los líderes tenemos que saber eso, que estamos bajo vigilancia, y más en esta época que hay cámaras y celulares en todas partes donde vamos. Entonces, tenemos una reputación que no podemos feriar. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo tenemos que hacer las cosas y dónde tenemos que hacer las cosas. Después, no solamente es la capacidad, el conocimiento, sino en algunos casos puntuales la seducción. Hay veces que cuando vos una orden la disfrazás de sugerencia, llega más que la orden. Hay días que no estamos para órdenes. Entonces, si vos le das un abracito y le decís, ve, yo creo que si vos haces esto, vas a ser mejor que esto, que lo otro. Entonces, es una manera de seducir también. Entonces, todos ustedes tienen que estar preparados en esa dirección para poder exigir. También, pues, así como lo decíamos ahora, que siendo punto de referencia u objetivo, pues tenemos que tener una autodisciplina, debemos tener respeto por todo, por el juego, por lo que representamos, debemos tener compromiso, debemos ser asequibles para que poder hablar con el jugador. Después nosotros quisiéramos que cuando estamos hablando, porque no olviden nunca el éxito y desde ahí estamos buscando esas pistas, es importante que no actuar de tal manera que nos convirtamos en un logotipo, sino en una marca registrada. En serio, este equipo juega de tal manera y estos jugadores actúan de tal manera, adentro, afuera de la cancha. El entrenador no pelea con los árbitros, los que pelean con los árbitros son los directivos. Entonces, toda esa cosa es cuestión de uno ir armando todo el tinglado para ir buscando la manera de trascender. Porque es que ustedes, sí, extraordinarios, profesionales, pero deben de ser una marca registrada. Los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca son así, en tales circunstancias, en tal otra y tal otra. Y ese así debe ser algo que los llene de orgullo a todos ustedes. Entonces, es importante que cuando llega un momento en que uno dice, no, yo no estoy aquí actuando como, yo no estoy actuando como Pacho Maturana, sino que estoy actuando como el entrenador de Nacional, o el entrenador de Colombia, o el entrenador de tal parte. Entonces, todas estas cosas hay que asumirlas. Después, esto es como, va en sintonía con lo que hablaba de la comunicación. Pero el tema principal aquí es la motivación. Cuando yo dirigí la primera vez a Ecuador, y la única. Bueno, lo cierto de cabo es que se me ocurrió una idea feliz de aceptar un partido 15 días antes de la eliminatoria y un partido en México, con México. Bueno, me voy para allá. 3-1 nos metieron. Entonces, cuando termina el partido, el técnico de Ecuador, que era este señor Bora Militunovic, ya era amigo personal, entonces él viene y me mira y me dice, Pacho, estás jodido, ¿no? Y yo le dije, sí, estoy jodido. Digo, por la noche voy, por vos. Vale, por la noche vino
nos fuimos a comer, nos tomamos un whisky, no hablamos nada de fútbol o de ese partido. Cuando llegamos a la casa, vivía en una mansión grandísima, pues con zona verde. Él abre la puerta y salen por ahí 6 perros así, grandísimos. Entonces él llega y al uno lo abraza, al otro le da un beso, con el otro se revuelca, al otro le da una palmada y al final termina abrazando a todos esos perros y dándole beso. Los perros se calman y él entra y me dice: Pacho, si me hubieras puesto la mano te destrozan esos perros. Y enseguida me dice: y sabes, si yo llego acá y al primero que me sale le pego una patada, entre todos me comen vivo. Ahora sí hablemos de fútbol. Vos tenés otros 11, imagínate, cuando él me dice, vos tenés otros 11 jugadores. Espérame, se me pasaron los whiskies y me quedé frío. Y le digo, no, esos son. No tengo más. Y él me dijo: bueno, si esos son, hermano, esos son tus jugadores. ¿Qué tenés que hacer? Darles cariño, abrazarlos, decirles que son importantes para vos. Y me enseñó a hacer unos videos. Normalmente a los jugadores siempre uno le pone el video donde está las embarradas. Y ese me hizo que yo lograra que alguien me hiciera unos videos de cada jugador. Y los jugadores en algún momento, en algún partido, hacen una cosa buena, pues. Entonces, agarrar esa cosita buena, esa voladora del portero, y enseguida tenés que averiguar quién es la persona más importante en la vida de él. Su hija, su mujer, su abuela, su tía, no sé. Entonces uno empieza a buscar sin que ellos se dieran cuenta. Y armamos un video de esos jugadores, con sus familias y sus hijos. Y bueno, el día del partido, pues ellos llegan así, pues apenados por el resultado y el comportamiento futbolístico, ¿no? Y yo les pongo el video. Y llegó un momento en que yo miraba y todos estaban llorando. Todos estaban llorando. Bueno, total, nos vamos para el partido. Porque cada mensaje era: papi, que vos sos el mejor, o tío, que acá estamos haciendo fuerza, o mi hijo, te quiero, que esto, bueno, tal cosa. Llegamos al partido y esos ecuatorianos se comieron vivo a los uruguayos. Le ganaron 4-0, y eso porque el árbitro pitó. Y era la primera vez en la historia que Ecuador le ganaba a Uruguay. Entonces, pues ahí dicen que un talento motivado es una bomba. Y la motivación, antes, cuando yo estaba en el liceo, o cuando estaba jugando fútbol en la selección Antioquia, lo reunían a uno así en un auditorio, entonces viru, ra, Colombia o Antioquia, listo, y salía uno y que ya motivado. Bueno, eso ha cambiado. Ahora la motivación es individual. Usted tiene que buscar qué es lo que a cada uno le mueve el piso, como hay un vallenato por ahí, lo que me mueve el piso. Esa es la misión del líder, ir buscando uno por uno. Y la única manera de encontrar eso no es a través de que alguien me diga. Soy yo que tengo que encontrar eso a través de escuchar. Y uno tiene que escuchar y ponerle una manito aquí al hombre. Escuchar. Entonces, cuando vos escuchás, encontrás después la palabra justa para esa motivación. Entonces, este tema de escuchar, la comunicación es tremenda. Acostúmbrense en la vida a escuchar. Escuchen. Y es más, escuchen a la señora. A todo el mundo hay que escuchar. Y si usted mañana pasado llega a su empresa y está la señora de los tintos, pregúntele cómo le fue, cómo están los hijos, o el marido de ella, cómo sigue, o alguna cosa de esa. Y esa señora se va a asombrar. Y a partir de ahí va a cambiar, va a decir: yo soy importante para mi jefe. Se preocupa por mí. Y cuando vos encontrás una persona que entiende que vos sos importante para ella, esa persona da la vida por vos. Entonces tenemos que procurar eso, simplemente con la comunicación. Después, en el tema, ustedes van a
ojalá que ahora terminen muchos entrenadores, ustedes van a encontrar que uno va cambiando de sitio, ¿me entiende? Entonces, cada uno de nosotros va a ser importante por muchas cosas, pero también lo van a evaluar por lo que deja, por la herencia. Ahí, digamos, hoy viene un representante y te dice, ve, hay un equipo, X equipo. Uno se mete en todas esas páginas, llama a sus amigos y mira cuál ha sido el entrenador y uno sabe que hay entrenadores que no dejan nada. Lo que dejan es un despelote cuando uno llega allá a armar, que no lo arma nadie. En cambio hay entrenadores que no ganan, pero uno sabe que trabajan bien y que el ganar es cuestión simplemente del momento justo. Entonces, eso es importante, saber elegir, y es importante, sí, saber elegir en las dos direcciones, para ir o para no ir, ¿entiende? Después, en la vida, yo no creo en los peligros, yo creo en pistas, porque una cosa que vos no puedas hacer, eso no es un peligro, simplemente es un acto elemental para una persona inteligente mirar qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, ya habíamos hablado de la importancia de escuchar. Entonces, si no escuchas, es un peligro. Sí, claro, puede ser. La humildad es la que nos ha asignado toda esta mañana. Entonces, la arrogancia se convierte en un enemigo. Después, si usted ha hecho las cosas bien, tener paciencia, que todo llega en su momento. Después tenemos que reinventarnos todos los días, ¿cierto? Si hoy pensamos que queremos dirigir a Nacional y llegamos a Nacional, ya es Nacional, tenemos que estar dando el máximo pensando en que tenemos que ir a Europa o que tenemos que ir a otra parte. Entonces, porque si nos quedamos ahí, viene el otro y nos pasa el uno del otro y volvemos otra vez allá donde empezamos. Entonces, después, tener la valentía de buscar los problemas, porque a veces uno dice, no, es que nosotros no estamos ganando porque el árbitro allá, o porque en la federación allá, o porque en la DIMAYOR. No, los problemas están ahí. Búsquelos ahí en la casa. Busque cómo está la defensa, busque cómo está el ataque. Cualquier cosa de esa lo busca. Entonces los problemas inicialmente hay que buscarlos adentro de la casa, no afuera. Y después a Jordan en alguna ocasión le preguntaron que por qué el tipo había trascendido tanto, y él dijo porque nada, hay que hacer lo básico. El entrenamiento es lo básico. Y en el fútbol el entrenamiento a veces uno quiere hacer un poco de cosas y maromas y ejercicios que no conducen a nada. Lo básico es control y pase. Lo que es que la técnica marca todo en el fútbol, y la técnica es la relación del balón con el hombre o con el ser humano, pues. Entonces, lo básico es eso. Para ustedes hacer un equipo exitoso o una empresa exitosa, tienen que tener buenos jugadores. Eso sí, con malos jugadores es muy complicado. Yo diría casi que imposible. Hay que tener buenos jugadores. Pero estos buenos jugadores al servicio del equipo. Y una cosa, ser bueno no es suficiente 90 minutos. Hay que ser bueno en cualquier espacio y en cualquier tiempo, ¿me entiendes? Siempre hay que ser bueno. No es cuestión de que yo sea bueno jugando de local, o que yo soy bueno jugando visitante, o que yo soy bueno en mi casa. No, hay que ser bueno afuera también, en todos los espacios. Para poder trascender se necesita ese tipo de persona que sea buena en todas las circunstancias, no solamente jugando fútbol, sino con vestido de civil, a ver que también sea bueno. Sí, es muy bueno el pantalones corticos, no, vaya a ver si es bueno también cuando se pone la corbata. O es muy bueno con la corbata, pero vaya a ver si es bueno cuando está sin camisa por allá en cualquier cosa. Entonces, ustedes, en esa construcción de ese equipo, necesitan buenos jugadores. Pero esos buenos jugadores hoy por hoy, la tendencia es el jugador universal. En Europa el jugador universal lo definen y ponen como ejemplo a dos jugadores, a Lahm, el austriaco. Lahm es un marcador de punta. De pronto alguien me dice, no, se juega de central. Otro me dice, no, es un volante de contención. Otro me dice, es un 10. Otro me dice, es un puntero izquierdo. Sí, es todo. Y lo importante es que el título de jugador universal lo conseguís cuando
donde estés, sos bueno. Entonces, en una empresa también no nos podemos quedar con este tipo se encargó de ser gerente de tal cosa. No, no. Si por alguna circunstancia lo necesitas en otra dirección, que también sea tan bueno, ¿me entiendes? Entonces, la idea es esa de formar ese jugador universal. Después, todos esos jugadores y todas esas personas que tenemos en la vida, nosotros tenemos que entender que son diferentes. Y hay muchas anécdotas, muchas reflexiones que te hacen pensar en la importancia de la diferencia. Porque es que somos un grupo. Y en ese grupo todos no son iguales, como personas, porque estamos pensando en el ser humano. La diferencia, hoy por hoy, a nivel de preparadores físicos son buenísimos, son todos, tienen todas las herramientas, todo, para ser muy buenos. Pero eso los tienen todos los equipos, o la mayoría. Entonces, vamos a llegar de que todos están ahí. Y sí, todos están ahí. Entonces, la diferencia la tenemos que buscar acá. Y los que tienen la bendición de la academia tienen más ventaja de conocer al ser humano. Entonces, ese es el desafío, ir al ser humano. Entonces, para uno llegar al ser humano tiene que entender que todos son diferentes. Yo tuve una experiencia que yo creo que fue importante para lo que fue la Copa América, porque yo vivía en Arabia, tranquilo, y en alguna ocasión voy a era tan tranquilo que hasta ganábamos. Habíamos ganado el campeonato de Arabia y ganamos la Recopa de Asia con un equipo Al Hilal. Y fui a una reunión y me encontré con un presidente de la federación y me invitó a que volviera. Y yo estaba con mis dudas y le conté al príncipe. Y entonces me dijo, Pacho, es tu país. Si uno lo llaman del país, tiene que irse pues, a camello, me decía él. Le dije yo, no, pues es que yo no quiero ir a pelear con nadie allá. Yo no quiero ir a pelear a enfrentarme con los periodistas. Y él me dijo, ¿y por qué tiene que enfrentarse con los periodistas? No, porque es que ellos saben más que uno, tienen la verdad. Ellos son invictos, dijo un entrenador argentino, decía que los invictos, creo que era Díaz. Entonces me decía, no, es que no hay problema. ¿Cuál es el problema que él piense así o que él diga eso? Es lo que él siente. ¿A usted por qué lo tiene que incomodar eso? Y me hizo reflexionar y empecé a reflexionar y sí, son diferentes, cada uno ve las cosas de otro modo. Entonces, si él dice que eso es así, yo por qué me tengo que enojar. Yo tengo que centrarme en mi casa. Ahora hablábamos que los problemas están ahí. Entonces me vine y llegué y no peleé con nadie. Y armamos una selección que al final el país la quiso y logró conseguir el título más importante que ha tenido el país. Este señor Eduardo Galeano habla yo creo que casi que refiriéndose al tema de la amistad, de la diferencia. Él habla que en un momento determinado llegaron unos extraterrestres y se llevaron un morochito por allá de Neguá y le dieron vuelta por arriba y lo trajeron. Entonces cuando uno viene de un viaje todo el mundo va a ver cómo le fue. Entonces fueron a buscar a este morocho y le preguntaron qué había visto. Y él decía que no éramos gente, que todos éramos fuegos, unos fueguitos. Es decir, unos juegos pequeños, unos juegos largos, unos juegos que quema, unos juegos tontos, unos juegos que abrazan, unos juegos de todo. Entonces, es una manera de esta gente privilegiada de hacernos sentir a nosotros que la diferencia existe y que uno de los bastiones para uno ser feliz es respetar esa diferencia. Es que verdad, uno a veces ¿por qué se pelea? Porque el otro piensa distinto. No hay problema. Cuesta, pero el ejercicio es importante. Entonces, en esa construcción de ese equipo exitoso, hablamos del cómo. Y el cómo está dado por unos principios básicos o unos códigos de vida. Entonces, es muy fácil para ustedes decir, poner las reglas antes de empezar cualquier cosa. Hombre, aquí vamos a tener que ser ordenados. Ya vimos por qué es importante el orden. Aquí vamos a tener que ser puntuales, porque el orden y la puntualidad a veces chocan con el respeto. Aquí tenemos que ser respetuosos, aquí tenemos que ser amigos, porque si no somos amigos, pues, nada, aquí tenemos que ser amigos, aquí tenemos que ser, digamos, humildes para aceptar que hay un día en que a uno no le salen las cosas.
uno amanece con el pie izquierdo, es que dice, y entonces uno sigue chocándose torpemente contra todo. Entonces, si uno es humilde, sabe que hoy no es mi día, entonces puede que un amigo yo le cuente y ese tipo sea generoso y me ayude. Porque cuando uno es arrogante y se choca, todo el mundo, que se joda, ese es el problema de él, se joda. En cambio, cuando uno pide ayuda, la gente se la da. Entonces hay que ser humilde para pedir y generoso para dar. Después en el grupo, esto lo aprendí pues hace reciente, porque uno, no tan reciente, pues lo aprendí después de caminar. Cuando nosotros fuimos al Mundial del 90, hay un partido que es el partido con Camerún, no estamos perdiendo. Y llega un momento en que Luis Fernando coge el balón y hace lo de siempre, avanza, toca atrás para el cambio. Y yo cuando él llega ahí, le digo, yo salgo al campo y le digo, Lifer, tira la que se acaba, tira la que se acaba. Y no la tiró, se volteó y la tocó para otro lado. Terminó el partido. Y yo voy y le digo, Lifer, hermano, te dije que la tiraras. Me dijo, Pacho, llevamos 5 años jugando así, ¿por qué la tengo que tirar ahora? Me dejó quieto. Y tiene razón. Llevo 5 años pidiendo una cosa y ahora en el momento más importante le pido otra. Pero yo creo que ahí yo tuve un error, o lo acepto en ese momento como error, porque en la conformación de ese camino, de ese cómo, hay que darle un espacio, hay que abrir una ventana para la libertad. En el sentido de que mañana pasado cualquiera, porque como cualquiera te puede enseñar, que llegue un muchachito y te diga, profe, yo vi por ahí una jugada de un equipo por allá en Finlandia que tiraron un córner así, ¿qué tal cosa? ¿Por qué no lo ensayamos a ver si nos sale? Listo, hágale. Entonces, la libertad, cualquiera viene y te ayuda a ser más fuerte, o sea que porque hay un sentido de pertenencia. Entonces yo creo que ahí es importante abrir esa ventana a la libertad. Después, nosotros no tenemos que, digamos, desconocer para dónde vamos, siempre en la mente allá, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Pero, ¿cómo llego? Las personas que me ayudan a veces llegar no son importantes, tienen que ser más importantes, Entonces nosotros, a todas esas personas que nos están ayudando para conseguir el objetivo, tenemos que reconocerlas como la parte más importante de nuestra misión y procurar desde el liderazgo hacer que ellos sean todos los días mejor y hacerlos sentir a ellos. Después, cuando estamos hablando del plan, también es importante decirle a la gente para dónde va. Bueno, yo asumí esta responsabilidad. Nosotros queremos ganar el campeonato, pero sin ustedes es imposible para mí. En el momento que usted le dice a un jugador eso, ese jugador se va a llenar de dos galones de aire y va a levitar y va a sentirse importante para usted, porque en realidad lo son. Entonces hay que decirle a la gente la cosa como es. Este tema ya es el tema del trabajo en equipo. Hay una frase muy sencilla, ya lo había dicho un campeón del mundo, el supercampeón ese Bernardinho dijo, cada uno hace lo mejor. Este tipo dice, mi fútbol sin mis compañeros no tiene sentido. Y sí, uno se va a ver, ese es un tipo que se hizo famoso porque yo no sé cuántos pases gol ha hecho, es el más pase gol de la historia. Pero él dice, si yo no tengo delanteros, ¿cómo voy a ser importante? No soy importante. Bueno, si me ponen los delanteros, yo le meto los pases y el portero no pasa nada, entonces, ¿para qué sirvieron mis pases? Entonces, entender siempre el fútbol como un juego de equipo. Hoy se habla mucho del fútbol holístico, ¿cierto? Para que no nos dejemos medio enredar. Antes, vos decías, un fútbol son, no sé, Higuita, Córdoba, la sumatoria de esos. Y hoy ya el fútbol holístico es otra cosa. El fútbol holístico es a ver, David Ospina, lo que hace David Ospina, más lo que hace Arias, más lo que hace Zapata, más lo que hace Cuadrado, más lo que hace James, más lo que hace Teófilo. De pronto hay una cosa que James no hace, entonces
esa sumatoria, ese fútbol holístico no le da cabida en el Madrid. Por ejemplo, no es porque están sumando James más Casemiro, más Kroos, no, están sumando lo que hace James, más lo que hacen los otros, no da. Entonces, entendamos también esa razón. Después, en esa construcción del equipo ideal y en la misma vida de nosotros, el equilibrio es importante, muchachos y niñas. Es importante mantener el equilibrio, porque cuando no hay equilibrio es cuestión de tiempo, se cae todo lo que estés armando. Entonces, yo les decía que en mi afán de ser mejor todos los días y de sentirme bien conmigo, pues hombre, yo creo que para mí hoy es un día especial por la sensación, el sentimiento que me produce el venir acá y porque tengo la convicción de que voy a salir mejor. Y voy a salir mejor a partir de la confrontación que ustedes tengan, de las preguntas que ustedes tengan, que yo, digamos, intentaré resolver. Así que por ahora muchas gracias y quedo a la expectativa. Muchas gracias al profesor Francisco Maturana por la primera conferencia de la Cátedra Líderes del Siglo XXI. En este momento vamos a proceder a hacer 2 o 3 preguntas. Entonces, por favor, ¿quién es? ¿Una pregunta? Perfecto. ¿Te paras, por favor, si nos pueden acercar un micrófono? Sí, te paras, por favor. Sí, habla duro, por favor, gracias. La generación de los líderes del siglo XXI y sin duda, gracias. Y sin duda usted es uno de esos. Llevaremos muy en cuenta lo que dice. El fútbol en nuestro país, no hay duda que es un encuentro para la familia, para la amistad, para compartir. Sobre todo porque durante muchos años el fútbol se ha encargado de contar nuestra historia. Y creo que es el encuentro para el amor, el compartir, ese sentimiento un poco de nación, de patria que nos despierta el fútbol. Pero también, desafortunadamente, a veces el fútbol, sobre todo en nuestro país, y bueno, tal vez no solo aquí, ha servido para opacar o para dejar a un lado cosas que pasan, sobre todo en un país como el nuestro. 6 de noviembre de 1985, toma del Palacio de Justicia. Hacia la noche, en media transmisión, pasan un partido de fútbol. El país entero queda desconcertado de lo que ocurre. Sin embargo, pues más allá de querer recordar este tipo de acontecimientos, quisiera que usted, que es un líder realmente del siglo XXI, enviara un mensaje para este país que quiere la paz y que diga que el fútbol es un vehículo de reconciliación de nuestro país. Aprovechar las cámaras, los medios, las autoridades académicas, los deportistas que creo que inundan este lugar y bueno, nosotros artistas en este caso. Agradeceríamos su mensaje para este país que quiere la paz. Gracias. Muchas gracias por tu generosidad, por tu intervención. Bueno, yo
le tengo pánico a la política, entonces que esto no se vaya a confundir desde el punto de vista político. De pronto, soy un tipo reflexivo y yo creo que todo el ser humano quiere la paz. La paz es como el éxito. ¿O no? La paz es como ganar. Resulta que este país de Colombia quiere el éxito y le da sentido a el cómo. No es de cualquier manera. Yo creo que es un acto de reflexión que tenemos que hacer todos. A nosotros nos vendieron una idea de que iban a firmar la paz. Se firma el fin de un conflicto, pero la paz no. La paz es otra cosa, la paz tenemos que buscarla todos los días, en la casa, del hogar. Yo, con la venia de la organización, le voy a comentar una historia personal. A mí hace unos 2 añitos me fui a un consultorio médico en Medellín a pagar, que habían atendido a mi papá, no estando yo acá, para una persona de 94 años, clarito mentalmente. Entonces fui a pagar esa, el doctor tenía malo ¿cómo se llama? El datáfono. Me dijeron, allá al frente está el Bancolombia, en un barrio importantísimo de Medellín, Avenida Nutibara. Yo tenía algunos relojes que me regalan, la gente es muy generosa. Entonces un príncipe en Arabia me había regalado un reloj, yo no me lo ponía. Y un día cualquiera me levanté medio con el pie izquierdo y cogí un reloj y me lo puse. Y salí y me fui a hacer la vuelta a mi papá. Voy al banco y cuando salgo me ponen aquí una cosa. Y eran tipo 9 de la mañana. Me pone un peladito y yo miro el pelado y yo lo estoy midiendo. Yo decía, a mí no me hace esto. Y yo le meto su totazo. Y el tipo me miraba y me decía, atrévete. Y me dijo, dame el reloj. Yo dije, reloj, maldita sea. Entonces cuando hago así, el reloj que me había regalado el príncipe. Ay, Dios mío. Ya, yo lo tiré. Y yo digo, lo tiro y enseguida lo pesco aquí. Y él se agacha con el revólver así. En el momento que él me está ahí, aparece una moto en contravía. Y el tipo de la moto se baja. La gente pasaba y miraba y nadie hacía nada. Y entonces el tipo el de la moto me dice, Maturanita, no te vas a dejar matar, entrega ese reloj. Ahí fue que yo lo tiro. El tipo coge el reloj, me mete la mano, me saca el dinero y se monta en la moto y se van en contravía. Entonces, yo voy y cojo el carro y esa piedra todo el día, un calor, sí, fue madre, y yo lo miraba y lo tenía aquí, y dele. Una vez guarda menudita ahí para los semáforos, que está la gente ahí. Ese día yo llegaba a un semáforo y a todo el que antes yo le daba, me parecía que era el que me había atracado. Y por todas partes, y dele. Cuando llego a la casa, no dije nada. Por debajo de la puerta había un comparendo por exceso de velocidad. Y yo decía, y este tipo venía en contravía y seguro que no le ha llegado. Entonces, pasé mal todo el día. Pero después me puse a pensar, este muchachito se levantó, la mamá estaba sin nada que comer, los hermanitos sufriendo. Entonces él dijo, yo me voy a rebuscar, y ahí se rebuscó conmigo. Entonces, puede haber paz ahí, o puedo llamar a ese contexto paz. Yo creo que la paz es en el hogar. La paz es vivir decentemente. Y de pronto la paz la han utilizado más políticamente, y el primero que dijo eso fue Jesucristo, que la paz os dejo, mi paz os doy, algo así. Pero los políticos la cogieron y creo que están haciendo una confusión. Pero yo creo que en el fondo no hay ninguno en Colombia que no quiera la paz. Yo voté sí, yo voté el sí. Y después cuando empiezo a ver las noticias, bueno, porque es otra de las cosas, el ejercicio que para todos ustedes. Lo importante no son las cosas que pasan, sino el mensaje
de eso, ¿por qué pasó eso? Entonces, sí, otro me hubiera tirado de cabeza pues porque ganó el no, pero yo dije no, en el fondo todos queremos la paz, pero es Colombia, me sentí más orgulloso de Colombia. Yo dije, nosotros somos un país de caché, no queremos las cosas de cualquier manera. Ok, muchas gracias. Doctor, muy buenos días. Permítame felicitar al doctor Adriano por este extraordinario detalle de traernos a un personaje como usted en este momento. Pero es que usted tocó algo, doctor Maturana, y me hizo recordar hace unos 20 o 25 años atrás en un seminario de periodistas. Tocó a los periodistas, ¿no? Hace como unos 25 o 30 años en un seminario en Cali. Y antes de seguir adelante, sépalo, doctor y jóvenes, que hoy siento pena ajena al escuchar esos comentaristas jóvenes que hoy ridiculizan el periodismo. En aquel entonces el doctor Alex Gorayev, en un seminario internacional de periodistas deportivos, dijo una verdad de a pecho: ustedes los periodistas se convierten en los mejores técnicos del mundo al minuto de haber terminado el partido. Si hubiera sacado a Roja, hubiera metido a Gómez, ahí era. Si el arco fuera un poquitico más hacia el lado, había sido gol. Pero esto como que no ha calado, doctor. Hoy vemos una generación de imprudentes, de groseros, de atrevidos, comentaristas, salen mejores que Peckerman. Claro que con un papá como Vélez y como Mejía, pues esto es todo. ¿Qué concepto tendría o qué tendremos que hacer los periodistas para volver a esa época de que un dirigente nos cante la tabla y lo tomemos como bien? A ver, a mí en alguna ocasión, creo que fue Guardiola, me dijo algo una vez que salimos de un Balón de Oro. Yo le pregunté, Pep, ¿qué has hecho? Y me dijo, Pacho, aprender todos los días. Aquí hay que aprender todos los días. El problema es que cuando uno cree que sabe bastante, ya está viejo. Entonces, eso es una reivindicación de la vejez. Entonces yo creo que vale la pena encontrar ese camino, preguntarle a los mayores, a los que ya lo hicieron. Entonces, es más, los griegos, uno a veces que uno empieza a estudiar y casi siempre encuentra que la humanidad le debe mucho a los griegos, porque muchas cosas fueron los griegos las que inventaron, y los griegos tenían eso, cogían a los mayores y los llevaban para el monte, y cuando la administración de turno tenía problemas, se iban para el monte a averiguar. Hay que preguntar. Entonces, esperemos que esos muchachos pregunten, porque han habido muy buenos periodistas también. Los técnicos lo que tenemos que hacer es respetar. Ellos son así y uno no los puede arreglar. ¿Cuál es el problema? O por lo menos yo, para mí ya. Es más, si hubiera empezado, yo seguro que si empezara ahora con la experiencia, y dentro de la experiencia un capital importante es el no dejarme confundir y el no tener que estar confrontando con periodistas, ¿no? Los periodistas hay que respetarlo, ellos son así, y cada cual verá si mejora o no mejora. ¿Que a dónde va a mejorar? Busque con los mayores, porque tiene sentido. Por ahí Eduardo Galeano dice, si el pasado, o sea, los viejitos, pues, no tienen nada que decirle al presente, la historia está dormida. Doctor Maturana. Agradecemos al profe Maturana por Doctor cuestiones de Maturana, tiempo. disculpe, es que le quería hacer, mire, estoy acá. Doctor Maturana, mire aquí, vamos acá, casi de la misma edad. Pero es que por cuestiones de tiempo. No, es que le quiero hacer, mire, yo soy periodista, doctor Maturana. Mi nombre es Carlos González. Yo tengo un periódico que se llama Cundinamarca al Día, trabajamos en radio, hacemos radio, soy comentarista de fútbol. Pero a los muchachos aquí tiene que nacer hoy un técnico que vaya a reemplazar a Maturana. Entonces, muchachos, el profesor decía motivación. Entonces, yo quiero que le demos un aplauso al señor Maturana, al doctor Maturana.
Algo, doctor Maturana, usted en su exposición, que es muy sabia, la experiencia suya y todo lo que ha pasado. Yo conozco, por ejemplo, a Jorge Luis Pinto. No fue jugador de fútbol y es uno de los buenos técnicos de este país y que ha conseguido muchos triunfos a nivel internacional. El mismo de Freddy Amazo, técnico que también está por allá, por Centroamérica. Pero usted decía algo que es muy importante, la motivación. Hay que hablar con cada jugador de fútbol antes de saltar al terreno de juego. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Cuando uno sale al terreno de juego, se le olvida todo, porque uno se transforma. Yo también fui jugador de fútbol. Entonces uno allá en el campo se transforma. Completamente se le olvidó todo lo que se ha dicho y lo que se ha preparado. Allá se transforma. Uno se pelea hasta con el técnico, se pelea con los jugadores, con todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacer? Con esta nueva fórmula de trabajar con el jugador moderno, porque ahora son cifras millonarias las que se manejan en el fútbol mundial y en Sudamérica y en Colombia, especialmente en Colombia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque aquí, vuelvo y repito, aquí va a salir algún técnico hoy después de esta charla suya. Doctor Maturana, me agrada saludarlo, hacía como medio día que no lo veía. Bueno, muchísimas gracias. Y aprovecho pues para desearles a todos acá lo mejor. No me cabe la menor duda de que van a ser grandes profesionales en todas las diferentes áreas que ustedes han elegido, pero entiendan que no es llegar, es cómo llegan allá. Y que desde ya entiendan que son unos líderes y que cumplen con hacer mejor al que tengan al lado, así sea la novia, la esposa, o el novio, o los hermanos, hay que hacerlo mejor, ya están liderando. Y después, no sé, esto, yo creo que el profesor Pinto es el técnico que ha llegado más lejos a nivel mundial acá en Colombia. La academia a él ha sido muy importante. De pronto el día a día, la calle, le pasa algún tipo de facturas, pero yo creo que hay muchos caminos para llegar a un objetivo. Entonces yo creo que respetar la elección que cada cual haga, pero no sé, yo creo que hay una visión, cada uno de nosotros tiene que visualizarse dónde quiere estar en un futuro y cuál es el camino. Y como les decía, hay momentos donde la cosa viene mal, pero no hay que aflojar, hay que seguir y seguir y seguir, pero siempre con la humildad y con lo que me dijo aquí el rector en un principio, que ustedes salgan de acá entendiendo la importancia de aprender. Así que, pues repito, ya lamentablemente por mí, encantado, me gustaría quedarme aquí todo el día porque ustedes son los que me hacen mejor a mí. Pero por ahí hay un señor que está diciendo que ya nos tenemos que ir porque el avión no sé qué, pero de todas maneras un feliz resto de día y fin de semana y todo lo que venga para todos ustedes. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias al profesor Francisco Maturana. Pido el favor al rector de la universidad que se acerque para entregar las condecoraciones y los reconocimientos. Les pedimos un favor de que se queden dentro del auditorio porque vamos a empezar con los reconocimientos. Muchas gracias. Hoy, además de la cátedra Líderes del siglo XXI, la Rectoría de la Universidad de Cundinamarca reconocerá a los 12 grupos deportivos y de cultura que se han destacado dejando el nombre de la institución en lo alto. En el caso del área deportiva, 12 equipos de estudiantes y funcionarios que lograron el primer puesto de la Copa de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, y la Copa U. También quienes ocuparon el primer puesto las competencias ASCUN Regional de la Canción y ASCUN de Teatro.
teniendo en cuenta que se reconocerá a 189 personas de la universidad, llamaremos a un representante, capitán o líder de los grupos para que reciban este reconocimiento. En Ascun, funcionarios, voleibol administrativo femenino, mando a pasar por favor a Amanda Nieto Cuillos. Perdón, a Ana Milena Arroyo. Para la Copa U Barranquilla de fútbol femenino en la rama femenina, viene por el reconocimiento Diani Caroline Naranjo García. Por la Copa U Barranquilla en fútbol sala femenino, en la rama femenino, pasar Ginette Andrea Sánchez. Por la Copa U Barranquilla, taekwondo mixto, Eduard Mauricio Castiblanco. Por Ascun Estudiantes, tenis de campo, categoría mixta, Andrés Julián Alvarado. Ascun Estudiantes, fútbol estudiantes en la categoría masculino, Omar Stevens Vanegas. Por Ascun Estudiantes, fútbol estudiantes, categoría femenina, Diani Carolina Naranjo García. Ascun Estudiantes tenis de mesa, categoría mixta, José David Vargas Piraján. Por Ascun Estudiantes, en karate mixto, José Peralta. Por Ascun Estudiantes, fútbol sala estudiantes, categoría masculino, Jonathan Steven Enciso Vargas. Por Ascun Atletismo, en atletismo mixto,
No nos pudieron acompañar Guillermo Cantor ni Mauricio Moreno por competencias, pero de igual manera les mandamos un aplauso por este gran reconocimiento. Y por último, Ascún Estudiantes, natación masculino, Elvis Johan Cortés García. Elvis. Y por Ascún Estudiantes, voleibol estudiantes, María Angélica Delgado Jordán. Acaban de informar que el profesor Guillermo Cantor se encuentra en el aula, no sé si lo podamos llamar. Aunque ya se fue. ¿Será? No sé si dentro del auditorio se encuentra el profesor Guillermo Cantor para que reciba este reconocimiento. ¿Ya se fue? Bueno, un aplauso muy merecido para todos los estudiantes y este gran reconocimiento. Para construir una sociedad es necesario lograr cambios en sus generaciones y la universidad está llamada a formar los hombres y mujeres que se convertirán en el mejor material para lograrlo. En nombre de la Universidad de Cundinamarca, les agradecemos su presencia en la presentación de la cátedra Líderes Siglo XXI. Les invito a salir del auditorio en orden. Muchas gracias y feliz día.